Ok, Primero, bueno, agradecer adelante. su aceptación para estar con nosotros, claro, con nosotros. Ajá. Yo hablo bien portuñol, ¿sí? Perfectamente. Mas agradecer, entonces, dizer que estamos muito felizes com sua participação e querendo escuchá-la, ¿sí? Gracias. Yo estoy muy contenta, Denise, de conocerte, aunque sea virtual, pero conocer tu rostro y tu clase también, tu quehacer. Y bueno, mi nombre es Maybe Hugueto Ponce. Yo soy una mujer negra, afrovenezolana. Yo soy descendiente de 2 pueblos de negros libres que se ubican en la zona centro-norte costera de Venezuela. Ya vamos a hablar un poco de esto, de qué significa ser negros libres. Bueno, eso, quisiera agradecer la invitación a poder reflexionar juntos, juntas y juntes sobre estos temas que, como dice Lelia, nos convoca como Améfrica. Les quiero comentar, primero que nada, mis disculpas por la vez pasada que no pude asistir por problemas de salud y bueno, tuvimos que reagendar para el día de hoy. Lo otro que quería decirles es que quería plantearles mis condolencias a familiares, amigos, por lo sucedido en Río de Janeiro. Realmente es una situación muy trágica. Eh, Supongo que ustedes están conmocionados y todavía empezando más bien las acciones para realmente revocar acciones de necropolítica como la que vivimos en nuestros estados nacionales, que son un reflejo de los estados coloniales de otrora. Entonces, bueno, dicho esto, mi ponencia o mi clase, estas reflexiones las he titulado Filosofía de la existencia en Curiepe, negociación, inserción y resistencia dentro del horizonte cultural afrovenezolano. Yo trabajo en este momento en el Laboratorio de Antropología del Desarrollo del Centro de Antropología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. También soy docente en el Centro de Saberes Africanos y también soy bailarina investigadora de danza tradicional y danza afrocontemporánea. Todo eso se conjuga de alguna manera en mi trabajo de investigación. Entonces, bueno, yo creo que en esta clase vamos a intentar explorar críticamente la conformación cultural afrodescendiente en Venezuela, entendiendo que ustedes están viendo las americanidades en un contexto regional. Se presentará un panorama amplio de la afrovenezolanidad en este marco para situar a Curiepe como un caso particular de lo que yo llamo comunidad política afrodescendiente libre, ubicada en el estado Miranda, como un ejemplo emblemático de lo que he llamado filosofía de la existencia o que estoy en construcción, basada en la negociación, la inserción estratégica, la resistencia y la reconstrucción cultural. Creo que podremos promover una comprensión crítica que invite a reflexionar sobre las conexiones, tensiones y particularidades dentro de la afrodescendencia en América y el Caribe. Entonces, bueno, nos vamos a proponer analizar la afrovenezolanidad como parte de la diáspora africana, enfatizando el análisis de la filosofía de la existencia, que como les dije, está centrada en el caso Curiepe como un ejemplo de negociación e inserción estratégica al sistema colonial en ese momento. Entonces, bueno, vamos a plantearnos 4 pasos, vamos a ver si llegamos a estos 4 pasos. Contextualizar la afrovenezolanidad, analizar estas dinámicas para entender la filosofía de la existencia, para vincularlo con estructuras coloniales y también con las contemporáneas para entender ese dinamismo de esa propuesta filosófica. Vamos a explorar las prácticas religiosas festivas de Curiepe y su imbricación en ámbitos activos de la memoria, las identidades y la resistencia, que son los campos, sobre todo los que yo trabajo.
Me gustaría fomentar al final de la clase un espacio de debate para comparar desde esta perspectiva interdisciplinaria y transcultural, vincular la experiencia afrovenezolana con otros procesos afrodiaspóricos, como por ejemplo San Mateo de Cangrejos, que entiendo que ustedes pudieron revisar el texto, y quizás con algunas experiencias quilombolas en Brasil. Entonces, bueno, ¿qué estamos llamando afrovenezolanidad? ¿No? Esto es un concepto reciente como categoría analítica, categoría política y categoría subjetiva, que podríamos ponerle un punto importante en el año 1999, en el contexto de el inicio de la Revolución Bolivariana, específicamente en la construcción asamblearia, como fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto no quiere decir que el término afrodescendencia y afrovenezolano no hayan sido explorados en épocas anteriores, sobre todo en los años 40 del siglo pasado, sino que es hasta este momento, con este marco legal jurídico que ofrece la Constitución bolivariana, que amplía el concepto de diversidad cultural, colocándonos en una nación multiétnica y pluricultural, que la palabra, el concepto y los procesos sociopolíticos, económicos, jurídicos y sobre todo subjetivos empiezan a tener un rumbo diferente en la Venezuela actual. Es decir, afro y todas las categorías de construcción de sujetos que se habían usado hasta el momento empiezan a tener en este contexto sociopolítico una emergencia importante en la dinámica académica, en la dinámica social y en la dinámica cotidiana. Hay pasos importantes en términos legales, institucionales, de políticas públicas, como es la posibilidad de incluir una pregunta de autorreconocimiento étnico-racial en el censo del año 2001 en Venezuela, 2011 en Venezuela. Es decir, antes la nación estaba concebida en una dicotomía entre indio y no indio, sobre todo con lo que sabemos como región, toda la influencia del mestizaje, de la democracia racial, como velo ideológico que invisibilizó varias matrices culturales, entre esas la propia indígena, como entendiéndola como preterizada, pasada, ya casi extinta, y por supuesto toda la matriz africana que queda fuera del concepto de mestizaje. Esta pregunta, por supuesto, hace que el debate en Venezuela se abra sobre este universo cultural que proviene básicamente de la traída forzada de africanos a América, ya después del tercer viaje de Colón, que empiezan a llegar africanos para ser esclavizados como mano de obra a nuestras tierras. Entonces, bueno, este surgimiento, entre comillas, de identidades afros en Venezuela encuentra este terreno para renovar la discusión, para retomar digamos, textos anteriores, como el caso del curiepero Juan Pablo Sojo, quien en 1948 introduce el concepto de afrovenezolanidad como una forma de marcar la diferencia y la distinción de prácticas, filosofía, intelectualidades, cosmogonías diferentes en la Venezuela que se estaba construyendo en el siglo pasado. Entonces, esta dicotomía indio-no indio de la base cultural venezolana empieza, digamos, a tambalearse, inclusive a lo interno de las poblaciones indígenas también hay una movida en términos de capacidad de ser censada y se mejoran los mecanismos de consulta para los grupos indígenas y se genera en la sociedad venezolana esta polarización que además se agudiza durante todos estos años que ustedes saben entre el proyecto bolivariano y el proyecto opositor. Entonces, bueno, Venezuela tiene, para que tengamos una idea, nos ubiquemos en dónde estamos parados, 7 veces, ustedes son 7 veces más que nosotros. Nosotros tenemos aproximadamente 27 millones de habitantes y en una proyección para el año 2024 que ha sido muy cuestionada por las migraciones que ha tenido Venezuela en el contexto
de la crisis económica y política, la proyección da más o menos 34 millones. Y en términos de población indígena tenemos 724.592 habitantes, eso equivale a un 2,7% en el censo del 2011. Y en Venezuela... ¿Me escucha? ¿Puedes sí, hablar un poco más despacio? Sí, perdón. Inicié muy lento, pero después me empecé a acelerar. Gracias. Interrúmpanme cuando lo crean necesario. Bueno, decía... Vamos portuñolos, entonces sí. es necesario. Gracias, perdón. Sí, decía que en función de esos 27 a 34 millones de habitantes que somos en Venezuela, el 2,7% pertenece a los grupos indígenas. Y esta pregunta que se hace en el 2011, en el censo de la pregunta sobre autorreconocimiento, aparecen varias categorías. Estas categorías son negro, negra, afrodescendiente, moreno, morena, blanco, blanco y otra. Fíjense que la palabra moreno o la categoría moreno, morena adquiere el 51,6%, es decir, más de la mitad de la población encuestada, más de los 27 millones de personas, se adscribe a la categoría moreno, morena. Si nosotros sumamos negro, negra, afrodescendiente, morena, morena, nos da más de 15 millones de habitantes, lo que quiere decir que hay 55,2% de población al menos autorreconocida no blanca. Estos son datos muy controvertidos en Venezuela por la novedad de la pregunta, por la forma en que los empadronadores hicieron las preguntas, en muchos casos no la hicieron, en otros casos la asumieron. Entonces, bueno, la pregunta sigue siendo muy cuestionada. Sin embargo, nos empieza a mostrar una de las características más fuertes, no solo de Venezuela, sino de la región, y es esta fuerza del mestizaje, del blanqueamiento a partir de la mezcla, que aparece en la categoría moreno-moreno como una de las más importantes. Entonces, uno podría preguntarse si este índice de 52,2% de la población que no se autorreconoce ni como blanca ni como indígena es un entrampamiento ideológico del mestizaje o es un replanteamiento de la lógica cultural más allá del fenotipo. Nosotros tenemos una fuerte influencia de la ideología del mestizaje desde las élites criollas, inclusive desde la institucionalidad de los gobiernos. Sin embargo, desde el año 1999, el año 2000, la red de organizaciones afrovenezolanas para ese entonces ha generado cantidad de movilización, inclusive con el presidente Chávez, para lo que llamamos alfabetizar desde el punto de vista étnico-racial. Tenemos mucha fuerza de los discursos de los cientificistas y de las élites, como por ejemplo esta cita de una investigadora del IBIC que hace trabajo genético donde dice: país amalgama, un país de mestizo en la sangre, en la mentalidad y la cultura, que es pardo por dentro y por fuera, y que es una mezcla café con leche, que aflora en el linaje genético y en la piel como una gama multicolor. Este trabajo que se hace en el 2010 fortaleció los discursos de mestizaje desde la lógica biologicista, genetista. Y bueno, el censo se hace en el 2011. Entonces, todo el trabajo un poco del movimiento social afro trata de equilibrar estas diferencias e introducir el concepto de afrovenezolanidad como una respuesta, como una continuación de lo que se había generado en Durban, Sudáfrica, como una de las agendas propias que había asumido Venezuela desde los movimientos sociales. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay unas categorías que tienen un histórico importante en Venezuela, una categoría de construcción de sujetos,
que tienen, digamos, dimensiones históricas, identitarias y geopolíticas, como la de negro, afrovenezolano y afrodescendiente, que en algunos momentos se entendía como excluyente, en otros momentos o con otros proyectos de movimientos sociales como continuidad de los procesos de identidad, y que da cuenta de cómo Venezuela va construyendo esta noción o la idea de del segmento cultural que proviene de África y que se ha articulado a los procesos de construcción de los proyectos republicanos y después nacionales. Entonces, nosotros sabemos y todavía funcionamos, inclusive creo que ustedes también, con categorías muy históricas, muy coloniales, como negros, mulatos, pardos, zambos, morenos, salto atrás, en algunos casos se siguen escuchando estas palabras, porque tienden a, por supuesto, reproducir las lógicas coloniales que sugieren la mezcla biológica y cultural de la colonia. Sin embargo, muchos de los procesos actuales resignifican estas categorías por el componente afectivo e inclusive de internalización de la agencia de los sujetos que continuaron aplicando resistencia en sus lugares de origen para sentirse orgullosos de palabras como sambo, como el caso de José Leonardo Chirino, que es un cimarrón que se alza en la Sierra de Falcón, en la parte norte de Venezuela, y para los descendientes de Chirino, ser sambo constituye un valor importante. Entonces, estas categorías suelen tener una ambivalencia positiva y negativa dependiendo del contexto donde se utiliza. También se reclama y se cuestiona el carácter negativo, por supuesto, peyorativo de esas categorías que surgieron en la colonia. Entonces, en términos de llamadas de construcción, de significación, de acuerdo a la construcción local, estas categorías tienden a cambiar de acuerdo del relacionamiento local y a las categorías, digamos, que se construyen en ciertos espacios regionales. Entonces tenemos identidades locales en diálogo con identidades transnacionales. Por ejemplo, afroamericano, afrocaribeño, afrodescendiente, afrovenezolano, que tratan de, digamos, entrar en un diálogo con estas categorías sin necesariamente enlatarlas, es decir, borrar la textura, las particularidades que todas esas categorías pueden dar cuenta etnográficamente de cada grupo. En términos geopolíticos, hay una apuesta a que es un lenguaje común, es una dignificación ante la trata negrera como un reclamo al delito de lesa humanidad, como una forma de implementar medidas regionales a problemas comunes como el racismo, el endorracismo, la etnicidad, la emergencia de la biodiversidad, para entrar en los campos jurídicos tanto nacionales como transnacionales, por ejemplo, el caso de las reparaciones de la CARICOM, y bueno, entender que son concepciones plurales de los estados nacionales y que permiten entrar en las dinámicas de reparaciones que los organismos multilaterales están exigiendo a nivel global. Entonces está afrodescendiente, afro-norteamericano, afro-iberoamericano, afro-venezolano, y en el campo interno hay grupos conscientes de esa discusión que lo apalancan para que Venezuela esté al tanto externamente y tanto internamente de esas luchas. Con esto lo que quiero decir es que en Venezuela la categoría para hablar de los descendientes de africanos en Venezuela aún no es homogénea, no creo que se pretenda homogeneidad, y que obedece a posicionamientos históricos, identitarios y geopolíticos que le dan sentido a esto de ser negro, afrovenezolano, afrodescendiente. Eso ha permitido, en términos de análisis académico,
delinear a más o menos 3 grandes formas de acercamiento a esto que se llamó o que se ha llamado estudios afroamericanos en su momento, que ahorita estamos teniendo un campo mucho más transdisciplinar, interdisciplinar, y que inclusive podemos hablar de americanidades, como lo están haciendo ustedes, o la perspectiva afrocaribeña, y entender afroamericano más allá de la propuesta estadounidense. Seguramente ustedes ya han paseado por estos grandes campos, pero me gustaría, digamos, nombrarlos al menos para entender cómo Venezuela se ha posicionado para acercarse al estudio tardío, en términos académicos, de poblaciones afrodescendientes, ¿no? Hemos tenido tres grandes corrientes, que es la continuidad África-América, las llamadas huellas de africanía o el mosaico de culturas y las reminiscencias, se ha llamado de diferentes formas. La creollización, que enfatiza las relaciones interafricanas como elementos centrales en la manera de ver la reconstrucción cultural, o la etnogénesis, para entender cómo nuevas creaciones culturales emergen dentro de los espacios nuevos que constituyó América y el Caribe para población africana llegada en forma de esclavizada. Entonces, bueno, sabemos que uno de los principales exponentes de esta corriente de continuidad África-América en Estados Unidos, que genera un impacto en el Caribe y luego en zona continental, es Herskovich. Esos estudios en Brasil, en Haití, sobre los religiosos en especial. Y la pregunta es, ¿qué quedó de África en América? Básicamente. Que la creolización, básicamente uno de los principales exponentes es Means and Price, quienes hacen énfasis en los procesos de reconstrucción que se evidencian mucho en el lenguaje, en las formas de construir nuevos idiomas basados en lenguas africanas diversas y en la lengua colonial. La etnogénesis es un campo mucho más vinculado con poblaciones indígenas, y tenemos exponentes como Jonathan Hill y Kelvin Yelvington, quienes hacen trabajo con grupos indígenas, pero también con grupos afro en Jamaica, para hablar de cómo estos sujetos construyeron nuevas formas de organización en espacios, ecologías y con personas distintas, y generando, entre comillas, unos nuevos universos culturales. La mayoría de estos trabajos tienen como críticas quizás un estatismo cultural, sobre todo el énfasis de las huellas de africanía, porque se piensa que no pasó absolutamente nada después de llegar de África a América, y que las reminiscencias siguen funcionando de manera aislada y estática. E igual a veces sucede con la propuesta de creolización. En cambio, el etnogénesis se le acusa de creacionista, lo que significa un enfoque ahistórico, porque pareciera que los sujetos que hacen parte de esta nueva creación cultural no toman nada de su pasado. Y sobre todo hay una despolitización de ese actor que pareciera no tener una agencia de resistencia o de querer estas cosas que pasan con la propuesta primera de devolver a África, una propuesta de vinculación con ese pasado homogéneo e inclusive hasta difuso que es África, ¿no? Sin embargo, yo creo que en todas estas posturas hay un desmontaje a las ideas esencialistas sobre la cultura, la etnicidad y las identidades, ya que están hablando en sus sociedades de origen, de los investigadores, que hay un grupo, un segmento cultural que no ha sido objeto de trabajo académico, y que no se puede hablar de un esencialismo identitario en las naciones o en los proyectos republicanos o nacionales posteriores si no se entiende una matriz cultural africana en estos países.
Bueno, esto ya se los había comentado anteriormente, ¿no? De las dimensiones, de las categorías de identidad. Aquí me estoy dando cuenta que se me traspapeló la lámina. Y bueno, lo que quería mostrarle, que ya podemos pasarlo, es que hay distintos ámbitos para cada categoría. Si alguien quiere ahondar sobre esto, lo podemos ver más adelante para no perder el hilo, ¿no? La categoría negro, por ejemplo, yo aquí coloco varios espacios donde funciona en lo académico, en lo social, en lo político, en lo personal. Igual la categoría afrodescendiente tiene sus espacios en términos del desarrollo de las lógicas internas del país. Pero para continuar con las perspectivas de abordaje, entonces, bueno, aquí uno de los puntos más importantes de la continuidad África-América era los temas de esclavitud, la trata y la religión. Y bueno, sabemos varios exponentes, en Brasil Raimundo Nirano Rodríguez, Artur Ramos, en Estados Unidos Dubois, Melvin Herkovich, Frazier, en Francia Roger Bastí, en México González Aguirre Beltrán y en Venezuela podemos hablar de Jesús Chucho García, entre muchos otros exponentes. El componente de creolización, como les decía, es las relaciones interafricanas, énfasis en los distintos grupos que hicieron vida que forzadamente hicieron vida aquí en América, y la relación con otros grupos sociales para la creación de una nueva cultura. Aquí sí va Fernando Ortiz en Cuba, Martinica Edward Guizón, Jamaica Hall, Barbados Camo Bradway, en el Caribe, por supuesto, Min and Price, y en Jamaica, como les decía, Delvington. Algunos exponentes de esa corriente teórica para el estudio de la construcción cultural de la diáspora africana. En la etnogénesis, podemos decir que, como les decía, Guayhay, Hill y Bilby son exponentes de esta corriente, y en Venezuela tenemos a Pérez y Peroso, quienes han trabajado muchísimo con la etnogénesis en poblaciones del sur de Venezuela. Entonces, ¿cómo se concibe estas grandes tres corrientes teóricas en Venezuela? ¿Qué ha pasado particularmente con los estudios afrovenezolanos? Básicamente se han movido entre estas dos corrientes, las huellas de africanía y la etnogénesis. Digamos, podemos decir que hasta finales del siglo pasado. O un grupo de estudiosos hacía énfasis en las huellas de africanía, en ver en regiones como Barlovento, que son regiones consideradas de gran población afro, qué elementos de África se sostenían, cómo se llamaban los objetos, cuáles prácticas religiosas se mantenían, bajo qué idiomas se podían nombrar algunos objetos, algunas prácticas, si es que existían todavía reminiscencias de idiomas africanos. Esa era como la gran pregunta, sobre todo visualizada en la música, en la danza, folclorizado en muchos casos. Y la otra vertiente era olvidarse de África, despolitizar completamente el continente y la lucha por la resistencia, y pensar en una creación nueva, contextualizada el territorio nuevo, con los actores nuevos, sin discutir otros aspectos más fuertes. Autores más recientes, como les digo, ya a finales del siglo pasado, ya a principios de se critica el modelo afrocentrista y su contrapuesta como la negritud. Se critica la necesidad de salir del modelo dicotómico para ir al enfoque de casos en Venezuela. La idea es entender las significaciones de los sujetos afrodiaspóricos dentro de sus contextos territoriales, espirituales, económicos y políticos, y luego quizás entender si allí se puede hablar de huellas de africanía, de etnogénesis, o quizás de creolización, o de cualquier otro modelo teórico que se pueda inventar. Nuevas interpretaciones dentro de nuevos marcos ideológicos, como el multiculturalismo bolivariano, que está presentando una inclusión de este sector de la población que amerita nuevas formas de teorizarlas.
aparece muy fuertemente a partir del 99 la Agencia de los Movimientos Sociales y su intervención en la agenda pública y inclusive en la agenda académica, donde afros estamos estudiando nuestras propias realidades. Y la necesidad de hacer conexiones contemporáneas panafricanistas y entender la lucha desde ahora y no solamente desde lo que quedó en el pasado. Entonces los estudios afrovenezolanos contemporáneamente están moviéndose en otras aguas, aunque no deja de tener presente la necesidad de entender lo que de África hay. Quizás la manera de abordaje ha cambiado un poco, pero estamos hablando no solo de religión, que fueron los temas más importantes, estamos hablando ahora de identidades, de movimientos sociales, de género, de ecología, de etnomedicina, de salud, alimentación, de arte, y sale un poco el abordaje de lo afro-venezolano solo desde lo histórico y lo antropológico para irse a lo interdisciplinario y salir sobre todo del eje folclorizante, que fue muy dañino para los proyectos inclusive de inserción de lo afro en el Estado Nacional. Hay un énfasis, hay una apuesta en lo político para entender lo afro desde la lucha antirracista, para entender el racismo y el endorracismo y por supuesto para combatirlo. En este momento hay una incursión de investigadores e investigadoras afro-venezolanos dentro de la academia, quienes estamos proponiendo nuevas miradas, nuevos abordajes y nuevas conceptualizaciones para entendernos dentro de la modernidad que significó la colonización y lo que ha significado la construcción del Estado Nacional en estos momentos, ¿no? Lo que implica que hay una mirada amplia a lo que algunos autores han llamado heterogeneidad interna de las poblaciones afrovenezolanas. Es decir, no hay una afrovenezolanidad homogénea, más bien hay una gran diversidad marcada por criterios territoriales, criterios espirituales, criterios de intercambio con otros grupos y por eso allí lo afroindígena empieza a resultar importante en los estudios afrovenezolanos. Entender ya no estos enclaves, como se llamaba antes, donde se suponía que llegaron los africanos forzadamente, sobre todo la costa, sino irse a otras regiones que no eran caracterizadas como afro. Estamos hablando del llano, estamos hablando de Amazonas, estamos hablando de Bolívar, que son estados del sur o del centro bajo de Venezuela, no necesariamente de las costas. Entonces, realmente hay un abordaje amplio de la afrovenezolanidad y transdisciplinar. Entonces, bueno, hay la posibilidad de incluir conceptos, de retomar nociones anteriores y ponerlas en diálogo con categorías actuales que está sucediendo para reavivar una discusión de lo afrovenezolano mucho más contemporáneo. Entonces, bueno, como les he dicho, todos estos planteamientos para mí son importantes entenderlo de forma procesual y entender el lugar de la historia, del cambio cultural y de la gente en estas aproximaciones. Dado que digamos, estos tiempos pasados era sobre todo un énfasis más descriptivo en un individuo afro que era víctima o era pasivo de las fuerzas coloniales y que no generó ninguna contribución o ninguna resistencia a estos sistemas. Todas estas propuestas actuales estamos hablando de entender a ese sujeto como transformador también de su realidad, inclusive en condiciones tan adversas como la esclavitud. Y por eso la propuesta actual es mirar esa heterogeneidad a la luz de casos específicos. Y es por eso que yo traigo acá el caso de Curiepes, que es uno de mis pueblos vientres, como les decía al principio, y es un caso emblemático en este horizonte cultural afro-venezolano. Veamos en qué sentido conceptos como transculturación, asociatividad política, creolización o creolidad y etnogénesis son como transformados en el estudio de caso para entender cómo una propuesta filosófica sobre la libertad se construye
desde lo que he llamado una condición de existencia de la negociación, la inserción y la resistencia. Entonces, bueno, dado esto, ¿no? Uno podría decir que hay una diferencia con Colombia, con Brasil, con Haití, con el Caribe insular de Venezuela, no solo por lo continental y lo insular, sino también por la forma como el mestizaje biológico y cultural se da en Venezuela, que fue bastante intenso, por los modelos de asentamiento que voy a explicar más adelante. Se habla de que la llegada de grupos de africanos a Venezuela no fue homogénea o no fueron de un mismo lugar o de una misma zona cultural, que fueron entradas diversas, muchas entradas por contrabando, y las fechas de entrada y de cese se desconocen, a diferencia como en otros países donde eso está como mucho más claro, ¿no? Nosotros tenemos una cara andina, una cara llanera, una cara amazónica y una cara caribeña que nos hace tener ciertos encuentros con otros países, pero también nos dan esas intersecciones, unas particularidades que es el reto actual de los estudios afrovenezolanos de profundizar. Hay un autor que se llama David Goss, que lo traje a colación para resumir un poco cómo vemos a Venezuela en la diáspora afrodescendiente, la diáspora africana. Diferente a Brasil y a Cuba, los africanos traídos a Venezuela no vinieron de un grupo dominante. La mayoría no vino directamente de África, sino de las islas de todo el Caribe, donde ya habían estado trabajando, como el rey Miguel, por ejemplo, que llegó en 1552 de Puerto Rico. Además, los esclavizados, diríamos ahora, arribaron a Venezuela desde el principio de 1500 y casi todas las importaciones habían cesado alrededor de 1800. Sabemos que en Brasil, por ejemplo, se termina mucho más tarde, igual que en Cuba. Sin embargo, estos datos valdría la pena seguir investigando, seguir viendo los archivos para ser tan tajantes en términos de fecha. Este hecho, sigue Goss, es importante porque explica la gran distancia cultural e histórica con la cual los negros venezolanos han experimentado su relación con África, diferente a Cuba y a Brasil, donde la trata esclavista continuó casi hasta el final del siglo XIX. En Venezuela, los lazos fueron cortados mucho más temprano. Esta sí también me parece evocadora para seguir investigando y darle más textura a estas aseveraciones que da David Goss. Sin embargo, cuando uno puede leer trabajos de Cuba, de Brasil, de otros países, Haití, etcétera, las formas de relacionamiento que tenemos como Venezuela con África son distintas. Nuestras construcciones religiosas son mucho más horizontales. Hay una vinculación con lo indígena bien interesante que valdría la pena explorar y nos hace ser digamos, un lugar en la diáspora de forma un poco más diferenciada. Entonces, ¿a qué estoy llamando filosofía de la existencia? Hay una discusión muy grande digamos, en la filosofía canónica de que los únicos que hacen filosofía son los europeos. Y los europeos de un tiempo, y además blanqueados por la lógica hegemónica de la supremacía blanca, ¿no? Y hay un autor que se llama Paget Henry, que escribe un texto en el año 2000 que se llama Taliban Reason, que me parece súper importante porque retoma los trabajos del Caribe, pensadores del Caribe, intelectuales que están hablando de un pensamiento propio afrocaribeño y construye una lógica filosófica de nuestras formas de pensar, ¿no? Pues traje esta cita un poco para mostrar hacia dónde voy con esta propuesta de la filosofía de la existencia como una propuesta que no solo la estoy haciendo yo, la está haciendo mucha gente en el Caribe, mucha gente ustedes la hicieron con el quilombismo, con Abdías do Nascimento, por ejemplo, pensar nuestras acciones como fuentes de filosofía, de
la trascendencia por la pregunta, la trascendencia de la pregunta por la vida, ¿no? Entonces, Henry Paget dice, desde la perspectiva afrocaribeña, la filosofía es una práctica discursiva intertextualmente integrada y no una práctica aislada o absolutamente autónoma. A menudo se hace referencia a ella implícitamente o participa en las producciones de respuestas a preguntas y problemas cotidianos que se enmarcan en discursos no filosóficos. Sin embargo, es una práctica intelectual distinta que plantea ciertos tipos de preguntas e intenta responderlas mediante una variedad de estilos de argumentación que recurren a la lógica formal, la paradoja, la coherencia, la lógica significativa de las experiencias vividas y los poderes sintéticos de los sistemas totalizadores. Subrayo la última frase porque precisamente en las condiciones de existencia de la esclavitud, creo que nuestros ancestros africanos construyeron una filosofía de vida que podemos desarrollar ya en retrospectiva y tener las claves allí para mejorar las condiciones que habitamos en la modernidad. Entonces, para eso, bueno, hay un punto importante que marca para mí las subjetividades políticas del Atlántico. Y no solo para mí, sino para la mayoría de los estudiosos de la negritud, de la africanidad, de la afrodescendencia, que es la revolución haitiana. La revolución haitiana se erige como una de las principales subjetividades políticas de la región por ser la primera revolución de afrodescendientes, de africanos, que construye una república, que construye un territorio para vivir en colectivo desde la condición de la africanidad, inclusive proponiéndola, como dice en la Constitución, Toussaint Louverture, el negro como categoría globalizante de identidad, ¿no? La palabra negro, hay un artículo dentro de la Constitución de Toussaint Louverture donde él plantea que todos serán negros, incluso, independientemente del color de la piel y de la procedencia. O sea, había un globalismo de la identidad negra y de la solidaridad planteada en Toussaint Louverture, ¿no? Entonces, bueno, esa subjetividad política, yo creo que en algunos momentos ha monopolizado el imaginario intelectual y no ha permitido quizás ver que existen unas subjetividades políticas a escalas menores, planteadas desde otro orden de ideas, desde otras lógicas de pensamiento que valdría la pena discutir, como por ejemplo estos sujetos, estos actores vividos, estas experiencias concretas en la historia que adquirieron la libertad de diferentes formas, los llamados negros libres, las personas libres de color, free coloreds o libres de color en francés, ¿no? Hay varios estudiosos de estas experiencias, ahí dejo los autores, ¿no? Por ejemplo, Cáceres, Gómez, González Batista, González, King, Lander, que han hecho estudios tanto etnográficos como históricos y como arqueológicos de estos sujetos que se hicieron asentamientos desde la condición de libertad. En Venezuela tenemos varios autores como Aspurua, Cáceres, Castillo Lara, Chacón, Flores, Ichibachi, Ramos Guedes y Hugueto Ponce, que hemos tratado de entender esta subjetividad política distinta a esta gran escala revolucionaria o a las siguientes que son, por ejemplo, el cimarronaje o el quilombismo o la sujeción, que son también formas de agencia política dentro de un contexto de violencia como la esclavitud. La firma que ven abajo es la firma del capitán fundador de Curiepe, que es Juan de Rosario Blanco, que hablaremos más adelante. Bueno, esto tiene una perspectiva metodológica, esta forma de acercarme a este marco conceptual que implica una relectura de los datos de segunda fuente desde la visión, desde el discurso situado, como les decía al principio, como mujer negra, como mujer afrovenezolana, como activista de lo afrovenezolano, y también una mirada al archivo,
¿no? Y buscar el archivo, pero desde esa mirada, esa relectura. Entender la relación entre historia y memoria, entre el silencio o el silenciamiento de la historia y la memoria como la capacidad de la reconstrucción de una historia silenciada. Glissot también nos habla de la importancia de la opacidad de la memoria. Trujillo del silencio y Alonso con la posibilidad de entender la construcción de relatos no hegemónicos dentro de espacios nacionales más amplios. Les decía del pensamiento situado, es decir, saber que la investigación no es, no es un espacio aséptico, sino que tiene una búsqueda política y en mi caso está muy clara y determinada. Y entender lo que se llama las perspectivas desde abajo o las historias desde abajo. En Venezuela se llama perspectiva desde abajo y tenemos historiadoras como Dávila Mendoza y Gómez que han trabajado esa perspectiva. Entonces yo llego a una primera, un primer planteamiento acerca de la relación con la libertad. Más que entender la esclavitud, mi interés ha sido entender cómo los individuos africanos y sus descendientes pudieron buscar, mantener o recuperar su libertad, más que centrarme en el sistema esclavista como el eje o el foco de la investigación. Entonces, esto marca una diferencia que también lo vienen haciendo otras y otros investigadores en cómo nos acercamos al estudio del sistema, al estudio de la psique, tanto individual como colectiva, del sujeto y de las comunidades que están viviendo opresión. Y un poco allí, Lelia González tiene mucha fuerza porque es una visión muy interseccional, una visión donde el sujeto, desde el punto de vista subjetivo, es considerado en la construcción del conocimiento. Entonces, bueno, yo hago tres grandes categorías que yo aspiro a que sean más, yo aspiro a que se refuten, yo aspiro a que nuevas investigaciones le den más textura. Y hablo de una condición de existencia que permitió a sujetos generar una ruptura con el sistema esclavista, que pudo haber sido una ruptura temporal o una ruptura mucho más larga, como lo que pasó con Bencos Biojo o Mango de Ocoita en Venezuela o Zumbí allá en Palmares, ¿no? Una ruptura que permitió la construcción de espacios de dignidad separados al yugo colonial, espacios de vida. No es el lugar donde se escapan, sino el espacio donde hay construcción de vida. Generando, por supuesto, cumbes, quilombos, manieles, mambises, rochelas, hay diferentes formas de llamar a estos espacios de construcción de la libertad y de la dignidad y del amor en las poblaciones africanas y sus descendientes en los distintos países donde nos encontramos. La segunda condición es la condición de sujeción. Es decir, dentro del espacio de la hacienda, la plantación, el hato, la casa grande de Sensala o obras pías, se generaron respuestas de resistencia que quizás no son tan corporales como la del cimarrón o a nivel quizás mucho más futuristas, sino más bien de contención que también permitieron a los esclavizados tener espacios de resistencia. Un ejemplo de esto son las demandas de libertad que asumieron las mujeres esclavizadas de la Caracas de finales del siglo XVIII a sus amas. La historiadora Evelyn Lauren Perrot habla de cimarronaje de corta duración, porque demandaron a sus amos, a sus amas, y estuvieron periodos de libertad mientras se daban esos juicios donde ellas pudieron generar espacios de, entre comillas, ciertas autonomías, ¿no? Entonces, dentro de esta categoría tan muy mal vista también, ¿no? O sea, siempre se enaltece el cimarrón y al esclavizado de la casa doméstica, quizás se le acusa de pasivo. Yo creo que es importante profundizar sobre las distintas formas de resistencia que pudieron agenciar
Hay un elemento importante que sí, que quizás vieron en el texto, es la capacidad del negro doméstico de generar alianzas y redes materiales y simbólicas para construir la libertad de cimarrones o de negros libres. Eran piezas importantes para traer información, para conocer lo que estaba pasando en las casas con los amos. Es decir, la propuesta es mirar desde otro lugar esta condición que ha sido muy caracterizada como pacífica. Y la última condición de existencia, que es la menos estudiada en Venezuela y en otras partes de nuestra América, es la condición de negociación e inserción al sistema colonial, que es el caso de Curiepe. Como por ejemplo, la posibilidad de fundar a través de las leyes coloniales de la época pueblos de negros libres con cierta autonomía religiosa, política y cultural. En la primera imagen que ve es la estatua de un cimarrón que se llama Guillermo Rivas, de un cumbe que se llama Mango de Ocoita, que está en el estado Miranda, en Venezuela. La segunda imagen es una hacienda, es la iglesia de una hacienda, de una obra pía de producción de cacao muy emblemática en Venezuela, que es la hacienda de Chuao. Y la última es un mapa del año 1741, y hay un error, es de 1741, de Curiepe, donde en la imagen es muy mala, pero ahí se ve el poblado muy pequeñito ya establecido en 1741 por los curieperos o los ancestros de los curieperos. Entonces, bueno, lo que intento con esta filosofía de la existencia es bajar la mirada y dejar de ver los grandes héroes para buscar actores locales de pequeña escala. En tratar de salir de la idea de que la esclavitud, entendida como pasividad, flojera, aguante, para entender más bien la libertad en tanto resistencia, estrategia, negociación, inserción, autonomía y diversas formas de entender la libertad que pasa por las vivencias cotidianas de ese momento. Y salir de la dicotomía esclavizado-cimarrón para proponer lo que les acabo de decir, sujeción, cimarronaje, inserción. Inclusive poder entrar en los archivos y encontrar otra forma de condiciones de existencia que nutran estas ideas de libertad, de filosofía de la libertad que estamos construyendo, no solamente yo, sino en todo el continente. Entonces, bueno, les decía que esto me ha llevado a mí a entender una nueva forma de ver la resistencia cultural. Y entender como lógicas de pensamiento, entenderlo como lógicas de pensamiento interno versus acciones desarticuladas como ha sido entendido clásicamente por la historiografía o por la antropología. Hay un elemento súper importante que para mí es la relectura de los censos históricos de las haciendas o de los documentos, ¿no? Ahí uno puede entender y ver la cantidad de negros libres que aparecen censados y que no son entendidos como negros libres, que quizás están bajo otras categorías como cuarterón, como salto atrás, pero que son personas que adquirieron la libertad de diferentes formas. Eso nos va a dar una nueva forma de comprender lo afro, lo negro, la libertad, ¿no? Y por supuesto, para mí es importante tener una experiencia directa con las comunidades actuales desde el campo que yo trabajo, que es la etnografía. Eso me ha llevado, por supuesto, a, como les decía, construir una categoría más allá del hecho histórico. Es decir, existieron personas que alcanzaron su libertad de diferentes formas, pero no fue un hecho casual, no fue un hecho aislado. Y la categoría de negros libres pasa a tener un estatus político. Porque estos individuos, sobre todo los casos como Curiepe y San Mateo de Cangrejo, tenían una conciencia étnico-racial y tenían la conciencia de desventaja estructural ante el sistema colonial que estaban viviendo. Y no solamente la conciencia porque lo vivían, sino que buscaron ejercer formas de salir de esa condición con una lógica diferente a la ruptura. Son lógicas de existencia que se engranaron. Lo doméstico, el cimarronaje, el negro libre,
no como elementos aislados, no quiero que lo vean como elementos aislados, inclusive pudieron haber estado juxtapuestos. Para construir cosmovisiones y pensamientos, formas de pensamiento, dado precisamente por esa situación contextual. Como les decía hace un momento, ante el mantenimiento, la restitución o búsqueda de la libertad versus el paradigma de la esclavitud. Hay un planteamiento mucho más general que se ha dado por distintos autores, que es la filosofía del cimarronaje. Yo no contrapongo la filosofía de la existencia desde la negociación y la inserción al cimarronaje, sino que la entiendo como parte integral de lo que estamos construyendo en la región como la filosofía del cimarronaje. Lo que me interesa es destacar que hay texturas, hay diferencias, hay elementos que van a enriquecer esa filosofía de la libertad, porque finalmente es la filosofía del cimarronaje, la filosofía de la libertad, que vale la pena ser muy detallista en los casos para entender cimarronaje de corta duración, cimarronaje marítimo, cimarronaje entendido como exilio político, desde la propuesta de la afroespiritualidad o la afroepistemología, como lo plantea Chucho García, y en nuestro caso, como la negociación y la inserción planteó un panorama diferente no solamente en Curiepes, sino en varias zonas del continente, ¿no? Entonces, solamente para que tengan una idea de algunos ejemplos que valdría la pena hacerle seguimiento y profundizar, entendiéndolo no como categorías, no como ejemplos categóricos de pueblos en negros libres, pero que me han abierto a mí la posibilidad de leer esta categoría. Tenemos, por ejemplo, el Palenque de San Basilio, la Puebla de los Pardos, en Centroamérica, en Costa Rica. O sea, ustedes saben que el Palenque está en Colombia. En Venezuela tenemos otro espacio que se llama Tanaguarena. Fíjense que está reportado en 1568. En la Nueva España, un trabajo de una mexicana llamada Cáceres, en América del Norte, en Estados Unidos, era un asentamiento de mulatos y negros. También en Venezuela, un asentamiento que se llamó Nueva Londres, La Gomera en Centroamérica, en Guatemala, en Nirgua, otro asentamiento en Venezuela, San Vicente de Austria, en El Salvador, Puebla de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, en Estados Unidos, en lo que ahora es la Florida, y ese trabajo es muy interesante porque hay trabajos arqueológicos. San Lorenzo de las Minas, en República Dominicana, como ustedes vieron, San Mateo de Cangrejo, en las Antillas Mayores, en Puerto Rico, Curiepe, que es el caso que yo les traigo, Miranda, en América, también en Colombia, un asentamiento que se llamó País de Baudó, en Venezuela otro que se llamó Paya, hay un asentamiento importantísimo también que se llama Santa María de la Chapa, Macuquita en Venezuela, que fueron los espacios de donde se generó una de las principales revoluciones cimarroneras en Venezuela, una relación afroindígena importante. También Curimagua en Venezuela, San Millán en Venezuela. Entonces, con esto lo que quiero mostrar es que hay una racionalidad que no solo fue el caso aislado de Curiepe, sino que parece que se generaron estrategias donde las leyes coloniales fueron usadas estratégicamente por africanos y sus descendientes para insertarse dentro del sistema y fundar pueblos de negros libres, con ciertas condiciones que son las que vamos a ver adelante, ¿no? Me queda un poco tiempo y voy a avanzar un poco en esta cosa del perfil porque quiero entender un poco más lo que significa ser un pueblo de negros libres. O sea, ya con este repaso histórico, un poco, ¿no?, de las condiciones históricas y políticas para poder construir la categoría o la propuesta de la filosofía de la existencia basada en un caso específico que muestra una racionalidad regional sobre la libertad, donde el uso de la legislación colonial es la estrategia por excelencia para negociar e insertarse en el sistema. Vamos a ver el caso concreto de Curiepe.
Vamos a verlo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista contemporáneo, si nos da tiempo, para entender cómo esa categoría de negros libres sigue funcionando en la contemporaneidad para dar sentido a las prácticas actuales. Si estamos hablando de un asentamiento que se forma en 1721 como pueblo de negros libres y actualmente sigue entendiéndose como una consecuencia de ese asentamiento. Es decir, 304 años después, los curieperos utilizan el relato histórico para seguir definiendo sus identidades, cosa que no pasó necesariamente con los ejemplos anteriores, con San Mateo de Cangrejo, que toda su configuración cambió, pero en el caso de Curiepe esto se mantuvo y se mantiene en el imaginario y en la subjetividad política de sus habitantes. Bueno, Curiepe está ubicado en la zona centro-norte costera del país, en el estado Miranda, específicamente en el municipio Brión. Es un municipio que tiene más o menos 60,000 personas a lo máximo, y la parroquia donde está el pueblo de Curiepe tiene 12,000 personas. Ya les había hablado que el universo de venezolanos son entre 27 y 34 personas y Curiepe tiene 11,876 hasta el censo 2011, que es el censo que está reportado en el Instituto Nacional de Estadística. Les había hablado ya de estas tres categorías, ¿no? Y les decía que para caracterizar el pueblo en términos históricos hay que ubicarse en el año 1715, cuando el capitán de la compañía de Morenos Libres, Juan del Rosario Blanco, emite un comunicado al rey Felipe V de España para que le dé licencia de fundar un pueblo. Esta licencia la pide en base a las ordenanzas que en la época estaban circulando sobre la posibilidad de darle libertad a los africanos y sus descendientes que se convirtieran al catolicismo, que se escaparan de las colonias enemigas y que pagaran tributo. Además, que por supuesto permitieran la intervención o el resguardo militar de estos poblados. Entonces, está claro, Juan del Rosario Blanco, estamos viendo que es un personaje histórico que se autorreconoce como moreno, en este momento utiliza esa categoría para referirse al rey, y está consciente, está muy claro de las relaciones internacionales que tenía España con las demás colonias, las cuales aprovecha para su proyecto colectivo de libertad. Fíjense que estamos hablando de que él está pidiendo la fundación de un pueblo para recoger a los negros que están realengos por la corona, que están, que no quieren entrar al catolicismo, que no están pagando tributo. Es decir, que está proponiendo un proyecto colectivo de libertad y de asentamiento territorial. Les dice a cambio al rey de España que le va a pagar tributo, que va a construir iglesia y que va a permitir la intervención militar, es decir, su participación, porque él es militar, él es el capitán de la milicia, para cuidar los intereses de la colonia. Y en esas cartas que duran más o menos un siglo, desde 1721 hasta el final de ese siglo, él está haciendo una declaración, tal como yo lo estoy leyendo, de una exigencia de derechos y una aceptación de deberes como súbdito del rey. A diferencia de un cimarrón que genera una ruptura completa, está diciendo, yo quiero ser parte del sistema, pero necesito que acepte ciertas exigencias. El pueblo, la posibilidad de vivir en estos espacios y les promete paralelismo institucional, como diría Juan Pablo Sojo, más o menos en el año 48. Es decir, le dice al rey que va a construir iglesia, que va a construir ermita, que va a pagar tributo, pero cuando el obispo Martín pasa por Curiepe, encuentra casi que todo lo contrario. Dice, aquí la gente va a misa, aquí hay iglesia, aquí hay los santos adecuados para el culto, pero no hacen nada de lo que se refiere al dogma católico. Entonces ahí hay un paralelismo que le está planteando Juan de Rosario Blanco al rey en un espacio territorial
que él delimita, que conoce, y le dice además que le va a cuidar el contrabando de las colonias enemigas. Estamos hablando de armas y de cacao. O sea, ahí hay un manejo, ¿no? Que él apunta para tener ciertos grados de autonomía política y de espiritualidad a partir de la propia ordenanza, que son varias ordenanzas durante todo ese siglo, que él las sabe manejar y sabe vincularse con las autoridades locales, es decir, el gobernador en ese momento de la provincia de Venezuela y con España. Eso también pasa en San Mateo de Cangrejo, es un capitán quien funda el pueblo para resguardar de las amenazas y se construye prácticamente el mismo caso en momentos diferentes. Entonces, bueno, aquí como para puntualizar algunas cosas, en 1715 inicia el litigio, hay un auto de fundación, un documento que le da permiso a Juan de Rosario Blanco fundarse en 1721, en 1732 se produce la fundación eclesiástica de Curiepe, lo que le da mucha seguridad al pueblo, porque había sido demolido, vuelto a reconstruir en esos periodos de intermitencia. Como les digo, hay un uso de la legislación colonial y de sus contradicciones a favor del proyecto colectivo de libertad. Hay una conciencia de comunidad y de territorio en Juan de Rosario y de sus compañeros y compañeras. Hay una inserción en el sistema desde la condición étnico-racial que de alguna manera se va diluyendo. Él habla de que son morenos libres en sus misivas, petición de derechos y cumplimientos de deberes, y busca la negociación a partir del paralelismo, como les decía hace rato, que él, de alguna manera yo estoy, o sea, se percibe que hay una búsqueda de ser vecino, que es la categoría que podríamos decir en ese momento que le daba ciudadanía, ser vasallo del rey. Él le pide explícitamente ser vasallo del rey. Entonces, lo que estamos presenciando es una discusión que se adelanta un siglo a las discusiones de la élite blanca del siglo siguiente sobre ciudadanía, sobre derechos y deberes. Es decir, los afro están discutiendo un siglo antes, en el siglo XVIII, conceptos que van a ser adjudicados a las élites criollas blancas del siglo siguiente. Esta forma de pensar está totalmente silenciada, está invisibilizada, ¿no? Es decir, aquí hay un antecedente histórico, una filosofía vivenciada sobre la libertad, sobre los derechos y los deberes, que está ejecutándose a partir de 1715 con un proyecto colectivo de libertad. Entonces, bueno, yo le llamo a eso ciudadanía temprana, que me permite entender las acciones que llevaron a cabo las personas ancestras del pueblo de Curiepe a partir de la categoría de ciudadanía, como una estrategia de resistencia cultural para consolidar la fundación de la comunidad política afrodescendiente libre de Curiepe en el siglo XVIII, y así garantizar derechos y deberes colectivos que permitieron su estabilidad en el tiempo. Bueno, ya hemos hablado un poco de los silencios de la historia, de cómo las relaciones interafricanas, en el caso de Price, en el caso de Curiepe, ayudan a entender cómo se conforma el pueblo. Es un detalle muy específico que podemos hablar después. La importancia de la memoria para reconstruir estos relatos, el lugar del investigador comprometido para retomar estas acciones en forma de epistemología y de construcciones de conocimiento en la actualidad. Entonces, bueno, hay otros autores que han hablado de ciudadanía, como el caso de Aispurua, para un caso de Venezuela, también de la Chapa, que está en la parte norte, en la Sierra de Falcón, que dice, en el caso de los súbditos español-americanos durante el periodo colonial, estos derechos se podrían simplificar en lo que en aquella época se distinguía entre ser vecino o no. Así, el súbdito vecino sería ciudadano en el sentido aristotélico. En teoría, podía participar de la justicia y del gobierno, en este caso local colonial. Podría entenderse también como el ciudadano libre bodiano o el súbdito libre jovesiano. Lauren Perrault, que es una historiadora haitiana venezolana, habla de que la ciudadanía parcial
es una agencia de derechos por parte de las mujeres esclavizadas ante las Cortes de Caracas a finales del siglo XVIII. Los casos que le hablé de las demandas que ellas hicieron a sus amas. ¿Cómo agenciaron la ciudadanía los morenos libres de Curiepe? Como ya les decía, con conciencia étnico-racial y jurídica, uso de la legislación colonial y el cumplimiento de deberes militares, religiosos y tributarios. Vamos a pasar esto. Hay una importante necesidad de la posesión de las tierras, asentamiento territorial de acuerdo a criterios étnico-raciales, cumplimiento de las ordenanzas y se pidió como estrategia de guerra. Es decir, Juan de Rosario Blanco escribía en sus documentos que si él resguardaba las tierras del rey, si las habitaba, pues, mejor dicho, si habitaba las tierras del rey, podía resguardarlas de las colonias enemigas. Entonces fue una estrategia usada para poderse insertar en el sistema. Deber miliciano, religioso y tributario, como les decía, conseguir la libertad a cambio de pertenecer a las milicias como mandato real para la custodia de la ciudad, compromiso de adherirse a la fe católica, construir ermitas y celebrar fiestas religiosas y pagar tributo. Entonces, con esto yo lo que estoy es tratando de mostrar que estas acciones concretas, históricas, son una contribución intelectual a las bases filosóficas de la futura nación, lugar social y jurídico de la población libre de origen africano en la sociedad del momento. Hay una propuesta de comunalismo, conexión con la herencia africana y construcción de la libertad colectiva. Hay unas subjetividades étnicos, raciales y políticas en tensión, una autoafirmación de la africanía versus uso de la morenidad para la inclusión social. Estos debates identitarios yo creo que pueden dar respuesta a las contradicciones que vivimos en nuestras sociedades actuales sobre el colorismo, el racismo y el endorracismo. Lo que queda de la clase, que son las 2:46, pero quiero dejarla para las preguntas, es hablar un poco del Curiepe actual, ¿no? A partir de la religiosidad como forma de ordenar el espacio, el escenario para que las memorias sociales, estas memorias sobre la fundación, estén en constante reactualización. En Curiepe hay 3 fiestas fundamentales. Las fiestas en honor a San Juan Bautista el 24 de junio, las fiestas en honor a un santo que se construyó paralelo a San Juan Bautista, que le llamamos San Juan Congo, que se celebra el mismo mes de junio, un sábado después, y las fiestas en honor al Niño Jesús de Curiepe, que se celebra sobre todo en diciembre, pero que todo el año está celebrándose no solo en Curiepe, sino en la zona centro-norte costera. Esos 3 espacios que son fundamentales para los curieperos constituyen espacios para constantemente reavivar la forma de organización de 1721, la fuerza de negociación de Juan del Rosario Blanco y sus compañeros y compañeras, la vitalidad del pueblo en reactivar las tradiciones durante 300 años y la fuerza identitaria como pueblo de negros libres. Esto como para un resumen. Y bueno, este último punto de la clase es un poco avivar la discusión en términos comparativos, no solo con Puerto Rico, con el caso de San Mateo de Congreso, sino con la diáspora completa en términos de entender esas amefricanidades que plantea Lelia González y cómo para el caso de Brasil esto tiene resonancia o no tiene resonancia. Entonces, para eso yo voy a dejar 4 preguntas o quizás estas 2 nada más como para iniciar el debate. El texto, uno de los textos que envié de sugerencia, plantea la existencia de una red sistémica de resistencia afrodescendiente. ¿Cómo se puede entender esta red en términos de alianzas, traiciones y relaciones de poder entre esclavizados, negros libres y otros actores coloniales como indígenas, blancos pobres, etcétera? ¿Qué relevancia tiene este enfoque para los estudios contemporáneos sobre la diáspora africana? Si es que a ustedes les parece que es algo de relevante, ¿no? ¿Qué opacidad o invisibilidades históricas se generan cuando se privilegia el estudio del cimarronaje
sobre otros mecanismos de resistencia cultural y legal como los pueblos de negros libres. ¿Cómo podríamos ampliar el imaginario acerca de las formas de resistencia y diversidad de subjetividades políticas afrodescendientes? ¿Cómo se articula la noción de libertad en los quilombos con las prácticas cotidianas y los sistemas políticos autónomos dentro de las comunidades afrobrasileras? ¿En qué se asemeja o diferencia esta concepción de libertad con la que se discute en comunidades afrovenezolanas como Curiepe, allá en Brasil, por ejemplo? Considerando la multiplicidad de formas de resistencia dentro de las diásporas africanas, ¿qué aprendizajes políticos y filosóficos pueden extraerse de la comparación entre la experiencia de los quilombos y otros pueblos libres afrodescendientes de la región? Hasta aquí lo dejo para que, bueno, podamos hablar al menos aunque sea 10 minutos. Gracias. Hola. ¿Dejo de compartir? No escucho. Ah, ya. Ok, sí, no los escucho. Hola. Ah, sí, ahí va. Ahora sí lo escucho. Ah, ahí va, buenísimo. Seguimos. Muchas gracias, Mary. Me gustaría muchísimo de hablar bien español, castellano, porque es muy interesante, porque siempre cuando en Brasil hablamos de Venezuela, hablamos sobre hambre, sobre las cuestiones, né, de conflito, apesar de sabermos, né, de la situación entre Venezuela e Estados Unidos, mas é muito diferente o que escutamos aqui agora. Claro. Tenía muchísimas, mas uma questão é sobre a afrocentricidade. Dice que há uma crítica ao afrocentrismo em Venezuela. ¿É isso? ¿Sí? En algunos intelectuales, en algunos, tanto académicos como orgánicos, en algún momento decían que había mucho énfasis en encontrar África en Venezuela de manera intacta. Sim. Y que la posibilidad de ver nuevas interpretaciones de esa herencia africana
se negaban por imponer el modelo de herencia. Sí, sí. Entonces, bueno, en algunos casos pasaban cosas como superposición de modelos teóricos de lo religioso, como el candomblé o el vudú, a nuestras formas de espiritualidad, que no necesariamente obedecen a esa estructura jerárquica o de panteón o de sincretismo, que también es una palabra que está muy, muy cuestionada. En mi caso yo no la uso, pero en ese momento se usaba mucho. Y entonces eso en términos comparativos terminaba entendiéndose que Venezuela no tenía un sistema religioso, porque no era tal y como era el vudú. Y entonces esta énfasis africanista en ese sentido no permitía ver la riqueza interna, sino más bien imponer estos modelos. En ese sentido era el afrocentrismo. No se está negando actualmente la conciencia de relacionamiento con África, pero se evalúa, se analiza, se pregunta, se resignifica de acuerdo a lo que los sujetos estén ahorita valorando como o no a africanía. Inclusive dentro del propio modelo bolivariano, que es un modelo inclusivo de esta matriz cultural. Sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo, mas en Brasil es una discusión difícil porque es muy común. La educación debe ser afrocentrada, la música se usa afrocentrada, mas creo que es muy en la misma dirección, que hay una África, una África presente, es como no existisse tempo, né? O mesmo tempo. África e Brasil é o mesmo. Não há. Sí, nosotros también, en términos de movimientos sociales, abogamos por un enfoque afrodescendiente de la educación, de la salud, ¿sí? Es decir, no está negado. Lo que estamos tratando como de entender es que esa africanidad debe como plantearse en términos más locales para entender en qué consiste. Por ejemplo, este caso que les traigo, que en Venezuela todo el mundo lo conocía, pero entenderlo como una forma de pensamiento filosófico no se entendía, sino más bien se quedaba en lo anecdótico. Entonces, para mí, entender lo afro es entender el caso, ¿no? Es entender qué significa la acción de un sujeto que está en opresión estructural y que busca, de alguna manera, reconstruirse en libertad, pero diferente a como lo hizo el cimarrón. Eso para mí es la búsqueda del enfoque afrocentrado, que también se habla, es la lucha de los movimientos aquí. Tenemos que hacer una educación con perspectiva, sobre todo decimos una educación con perspectiva afro, salud con perspectiva afro, Sim, mas salud não é mental. uma cópia, não é uma cópia, não é algo essencial. Exactamente. Para mim é a essencialidade. Sim, exatamente. Hola, maybe ahí me escuchás bien. Sí. Sí. Bueno, No muchas te gracias. veo, pero te escucho. Acá. Acá estoy. Ahora sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y estaba justo pensando, porque tuvimos una profesora invitada de México que también hablaba como de algunos puntos que vos mencionaste, sobre todo de esta estrategia que fue utilizada de como proteger las tierras de los colonizadores para poder conseguir la libertad. Y te quería preguntar, también a partir de las preguntas que pusiste así en el debate, si habías visto alguna relación así con México, de lo que sucedió en Venezuela,
Creo que mencionaste algo también de Puerto Rico, pero bueno, no sé si tenés como conocimiento de otros países donde haya sucedido así un proceso similar. Sí, lo más interesante, ay, perdón, ¿me Escucha, escuchan? sí, sí. ¿Aló? Sí, se escucha bien. Ok, sí, básicamente mi sorpresa, mi grata sorpresa, fue cuando pude revisar, segunda fuente, los trabajos sobre San Mateo de Cangrejo, que es un asentamiento del siglo XVIII también en Puerto Rico, que se conforma casi exactamente igual que Curiepe. Es decir, hay un personaje afrodescendiente, jefe de las milicias, que plantea una propuesta de defensa del territorio de colonias enemigas para poder optar a las ordenanzas coloniales del momento y asentarse en el territorio. La diferencia con Curiepe es que en el devenir histórico del lugar, San Mateo de Cangrejo cambia, se convierte en lo que ahora es Santurce de Puerto Rico, que es un centro cultural importante de la ciudad de Puerto Rico. Y no continúa en términos de pueblo con una configuración geográfica e identitaria particular, como sí lo hace Curiepe. Entonces, al yo encontrar este caso y al ver los otros que reseño en el cuadro, que no hice en todos profundización, eso es parte de mi línea de trabajo más adelante, yo digo, no estamos hablando de experiencias aisladas, sino de que las condiciones estructurales del momento dieron paso, por lo menos en Hispanoamérica, de construir de que se generó una fisura en el propio sistema que fue aprovechada por los afros y por los indígenas, porque en algunos casos fueron estrategias que se construyeron en conjunto, inclusive estrategias donde la aniquilación de uno por el otro también fue parte del proceso, porque no se trata de romantizar una situación estructural de violencia como la que se vivió en la colonia, sino más bien de entender cómo la coyuntura generó diferentes respuestas. Entonces, hay un caso en México que yo no lo recuerdo exactamente, pero creo que Yanga es una de las expresiones de resistencia más importantes en México, documentada, porque bueno, sabemos que México tiene también una deuda importante con los estudios afro. Y Esmeralda, también parece que el caso de Esmeralda es un caso que pueden analizarse quizás comparativamente para ver si tienen las mismas lógicas de libertad que se plantearon en este caso. Pero sí, el caso de San Mateo de Cangrejo es el más emblemático. Yo le pasé a la profesora Denise el libro, que es el producto digamos, de esa comparación entre los dos casos. Buenísimo, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo me quedé pensando en una cuestión en relación al censo que vos mencionaste, que también está en el texto, ¿no? En relación a cómo a la autopercepción o cómo las personas se perciben, ¿no? Y hablas como de que pueden haber dos interpretaciones sobre eso, ¿no? Una en relación a específicamente quienes se autoperciben como descendientes, ¿no? De africanos y quienes se perciben como no blancos, ¿no? Un poco como, a ver si, digamos, como que ahí están las dos interpretaciones, ¿no? Cambia mucho como la lectura que uno puede hacer en relación a eso. Y si no me equivoco, el censo creo que es de hace varios años ya. Sí, 2011. 2011, ¿no? Quería preguntarte si hubo algún otro censo y también porque pensaba como si no hay un trabajo, ¿no? Como social o una pregunta social en relación a qué significa ser negro, afrodescendiente o afrovenezolano, o
o cómo digamos, si está asignado como positivo o negativo, claro, si hay políticas públicas y cómo las personas perciben que si eso es como socialmente positivo o negativo, va a estar esa autodefinición, ¿no? Como si ha habido un cambio en estos casi 15 años, si hay un trabajo que en Argentina, yo soy argentina, el último censo fue la primera vez que se incluyó también la autopercepción como de raza o etnia, ¿no? Si había, nada, si uno consideraba que tenía componentes indígenas, ¿no? O de pueblos originarios, y bueno, también dio muy bajo el resultado. Y bueno, también creo que tiene que ver con cómo uno digamos, si socialmente hay se habla, ¿no? Se visibiliza, se habla sobre eso o no, o si es como está silenciado eso. Gracias. Efectivamente, el censo que debió haber recogido nuevamente la pregunta de autorreconocimiento étnico-racial debió haberse hecho en el 2021. Eso estábamos saliendo de pandemia y ese censo tiene muchos problemas. Se intentó hacer digital y no se logró. Hay toda una política para rehacer ese censo. O sea que los datos que tenemos, por eso hablaba de una proyección, que tenemos son los del 2011. Y esa pregunta fue una lucha más o menos de, yo creo que 2 años del movimiento social afrovenezolano, hoy llamado Cumbe Nacional Afrovenezolano, para incluir la pregunta dentro de una institucionalidad, dentro de un Estado concebido como mestizo. Ya de allí, esta predisposición de, entre comillas, dividir el país y diferenciar a un segmento, marcó tanto la construcción de la pregunta como el planteamiento in situ del empadronamiento, como las respuestas de los sujetos. Entonces ya el país seguía con un discurso ideológico del mestizaje, de blanqueamiento, de unificación, en medio de la propuesta política de cambio del presidente Hugo Chávez. Y eso marca un poco más la polarización. Todo lo que venía relacionado con la diferenciación cultural, con la diversidad cultural, se signó como el chavismo. Y lo que no estaba dentro de esa propuesta era la oposición. Entonces, eso es un elemento importante que hay que incluir en el análisis. Así como lo que tú muy bien planteas son los ámbitos personales, sociales, académicos y políticos, tanto afectivos como negativos, para adjudicarse o autoascribirse a una categoría. Entonces, la palabra afrodescendiente, afrovenezolano, era una palabra que estaba apareciendo, entre comillas, en la palestra pública nueva, aunque como les dije, había aparecido en los años 40, apenas se estaba entendiendo y todavía tenemos muchas dificultades para la autoascripción desde esa categoría, por lo cual las personas, muchas no entendieron a cuál fue a qué te estabas refiriendo cuando te hablabas de afrodescendiente. La pregunta es muy larga. Según tu historia, si te consideras o no perteneciente a la trata, descendiente de la trata transatlántica, si tienes prácticas culturales asociados a lo afro, fenotipo, o sea, son varios criterios que se les da a la persona para que puedan pensar la respuesta, pero aún así hubo muchísimas dificultades para que se entendiera. En este momento tenemos 20 años de trabajo militante para posicionar no solo la categoría como una categoría de reivindicación política, y mi postura personal es que no anula las anteriores, por eso pongo maniqueo excluyente entre signos de interrogación, porque para mí son rescatables los significados locales de cada una de las categorías de construcción de sujeto, que van a dar sentido precisamente a esa categoría política de afrovenezolanidad. Entonces todavía hay mucha resistencia, hay mucho más avance en términos de políticas públicas, hay muchísimas más instituciones que están abordando el tema afro a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de jurídico es más difícil, aunque tenemos ejemplos de diputadas afros en la Asamblea Nacional,
pero en términos de concreción de políticas es más complejo. Tenemos una ley contra la discriminación racial que se firma en el 2011 con el presidente Chávez, pero aún no tenemos el reglamento. Entonces, es un ir y venir de los avances y los retrocesos en función de esta adscripción identitaria. Yo personalmente en mi trabajo particular siento que hay más conciencia de la diversidad cultural del país, no necesariamente una adscripción directa a lo afrovenezolano como categoría, pero sí a la matriz cultural que incluye un sujeto no blanco, no mestizo como categoría homogeneizante. Es decir, que estamos, aunque todavía es muy fuerte la categoría mestizo, hemos avanzado un poco en su desmontaje para poder, sobre todo, mostrando el racismo estructural que ocasiona o que ha ocasionado un proyecto político nacional basado en la igualdad o la supuesta igualdad racial. ¿No? Entonces, ferramos aqui? Vou falar em português, você consegue entender, não? Sim? Você vai... Lo intento para hacer justicia. Você vai à Colômbia o ano que vem? A Cali? No conozco Colombia, no. Então, para o encontro de estudos afro-latino-americanos. He ido a otros espacios, conozco a algunos compañeros colombianos, pero no en Colombia. No, yo estoy preguntando si tú vas al encuentro de la Lari, del Estudios Afro-Latino. Sí. Estuve hace 2 años, pero este año no sé si vaya. No sé, porque nosotros tenemos ahorita muchos problemas para salir, las visas, o sea, es todo y bueno, en términos económicos, nosotros tenemos ahorita el salario más bajo de América Latina. Es una situación ruda la que estamos viviendo aquí en Venezuela. Entonces no sé ahorita la posibilidad de ir a Lari. Sí, tomara que sí. Entonces, gracias, muchas gracias. Y ahora... Gracias a ustedes por escuchar y bueno, me encantaría si tienen algunos otros comentarios, algunas críticas, poderlas escuchar en otro momento, porque bueno, ya sí me tengo que ir, pero bueno, sí me gustaría su retroalimentación y bueno, quizás poder encontrarnos en otros momentos, Denise, y bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.